Saludos. Continuamos con nuestro modelo matemático de análisis de la estructura de concreto reforzado. Para empezar el video, algo que olvidamos en el video anterior es grabar el modelo que estamos trabajando. Así que vamos a poner aquí guardar e indicarles lo siguiente: siempre creen una nueva carpeta en la ubicación que sea que vayan a grabar. Por ejemplo, voy a hacer de cuenta que voy a grabar aquí en el escritorio una nueva carpeta y pondré modelo armado 2020, perdón, y el nombre del modelo. Es decir, una nueva carpeta porque el programa les generará varios archivos una vez que él realice el análisis y el diseño. Es necesaria una nueva carpeta. Entonces, en este video lo que haremos es revisar el tema de las cargas y realizaremos el análisis en el programa. Empezamos por revisar las cargas que tienen asignadas. En la primera pantalla, en la pantalla anterior, cuando definimos la estructura ya le indicamos las cargas al programa. Si queremos hacer una revisión de cuáles son las cargas asignadas, podemos seleccionar una losa dando clic izquierdo, luego clic derecho y se abre siempre las propiedades. Por ejemplo, nos indica que esta es una losa de 25 centímetros y en el apartado que dice cargas revisamos que tiene una carga muerta de 428 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado y una carga viva de 200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, lo cual es lo indicado correctamente. Adicional a eso, podemos pedirle al programa que nos muestre acá donde dice display cargas asignadas a los elementos shell y podemos pedirle, por ejemplo, que nos muestre la carga muerta asignada. Podemos aplicar y muestra 428 en las unidades que estamos trabajando. Esta es una vista 3D, pero podría verla en una vista en planta. Por ejemplo, piso 4, piso 3, piso 2, piso 1. Esa es la carga muerta. Y la carga viva, de igual forma, el programa nos indicaría 200. Y si lo veo en 3D, 200. Entonces, con eso garantizamos que la carga viva y muerta esté correctamente asignada. El coeficiente de corte sísmico es necesario multiplicarlo por el peso de la edificación, un peso igual a W. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: vamos donde dice definir. En estas propiedades, donde dice definir materiales, solamente para mostrarles, están los materiales que habríamos definido. Si alguien se ha equivocado, por ejemplo, podría modificar aquí el concreto. Igual donde dice definir secciones están las secciones tipo frame y las secciones tipo slab, que son las losas, y acá los elementos vigas y columnas. Para el caso de la carga sísmica necesitamos definir dos cosas. Primero, el recurso de masas, o decirle al programa de dónde tome los pesos de la edificación. En este apartado que dice Mass Source, damos clic ahí, simplemente el que está marcado lo modificamos, y es importante aquí desmarcar estas dos opciones y marcar solamente la tercera, es decir, que la masa la tome de cargas especificadas y la vaya a tomar de la carga muerta. Podemos añadir multiplicado por 1, es decir, el 100% de la carga muerta. Si acá dijera 0,5, por ejemplo, estaría tomando el 50%. Entonces le estamos diciendo que el peso de la edificación va a ser el 100% de la carga muerta. Dentro de la carga muerta está incluido el peso propio del edificio. Así que, ok. El otro paso es definir el coeficiente. Solamente para mostrarles en un caso más correcto, más completo, habría que definir lo que sería el espectro de diseño de la norma, y para eso habría que definir esta función, y aquí el programa le muestra como response spectrum. No es el caso de este análisis, repito, solamente estamos haciendo un análisis sísmico estático por los alcances del curso. Entonces
No hacemos un análisis dinámico, sino simplemente un análisis estático. Para ello vamos donde dice Load Patterns, patrones de carga. Por defecto nos muestra los dos que ya hemos definido, carga muerta, carga viva. Carga muerta muestra un valor de 1 en este que dice multiplicador de peso propio, porque los pesos propios los pone en la carga muerta, lógicamente. Acá vamos a agregar lo siguiente. Podemos poner un nombre, por ejemplo, sismo en X, una nueva carga sismo en X, o podríamos poner directamente el nombre completo, sismo en X. El tipo de carga, vamos a buscar una Seismic, 0, multiplicador de peso propio, y acá en este valor buscamos la opción que dice User Coefficient, un coeficiente definido por el usuario, ya que nosotros le vamos a dar al programa el coeficiente de corte sísmico. Ponemos añadir y paso siguiente, seleccionado eso, ponemos modificar. Acá el programa nos pregunta cuál es la dirección de análisis y vamos a decirle que esa carga actúa en la dirección X, así que vamos a desactivar las direcciones de Y. Y el coeficiente de corte sísmico era 1.168. La fuerza de corte sísmica se distribuye desde la base hasta el piso 4. Ponemos OK. Agregamos una fuerza en sismo en Y. Cambiamos aquí el nombre. Fuerza sísmica, coeficiente, añadir. Ya teníamos la fuerza de sismo en X, ahora la fuerza de sismo en Y. Modificar. Y acá le indicamos la dirección de análisis Y. Y el coeficiente de corte 168. OK. Y OK. El otro paso es definir las combinaciones de carga. Entonces, donde dice define, definir combinaciones de carga. Para hacer más simple esto, vamos a añadir las combinaciones de carga por defecto. Entonces usamos este botón que dice añadir combinaciones de carga de diseño por defecto. Y acá nos pregunta cuáles combinaciones de carga queremos. Tendremos que indicarle que son diseño de elementos frame de concreto. Si queremos editar, podemos activar esta opción y ponemos OK. Vale la pena activar siempre esta opción. OK. El programa nos ha creado 10 combinaciones de carga, las cuales podríamos revisar cuáles son. Por ejemplo, si marco la primera y pongo modificar, me va a decir que esa combinación de carga es 1.4 de carga muerta. Luego la combinación de carga 2 sería la selección y pongo modificar 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva. Y así podría revisar las demás. Estas combinaciones de carga deben ser consistentes con las combinaciones de carga que se muestran en la norma ecuatoriana de construcción. Es importante agregar una combinación de carga que llamaremos envolvente de diseño. Para eso ocupamos esta opción, este botón, añadir una nueva combinación, y aquí ponemos el nombre de envolvente. Ya sabemos que sería una envolvente de diseño. El tipo de combinación de carga vamos a indicarle como envelope, y aquí agregamos todas las combinaciones que tenemos. Eso para que el programa nos indique en un solo gráfico los máximos esfuerzos de cargas axiales, los máximos esfuerzos de corte, los máximos esfuerzos de momento en un solo gráfico. Entonces acá simplemente agregamos todas las combinaciones de carga. Importante indicar esto que diga envelope, que no es una suma, sino simplemente que revise entre todos estos diagramas que vaya a calcular y nos muestre en un solo gráfico. ¿Ok? Ok. Listo. Guardamos. Estamos
prácticamente listo para hacer el análisis de la estructura. Para ello entonces hacemos un último chequeo. Siempre es importante venir acá donde dice analizar, chequear el modelo, seleccionar todo y poner OK. El programa hace un pequeño chequeo de tal forma de revisar que no haya problemas con los elementos. Básicamente, cuando uno está trabajando con un modelo más grande, se generan problemas de, puede ser que un elemento se traslape con otro. Cerramos esto. Y algo siempre interesante es ver una vista extruida, renderizada. Cuando el programa está mostrando algo como esto, por ejemplo acá dice que está mostrando la carga viva, y queremos ver una vista normal en que no se muestre nada, ponemos esta opción. Ahí se desactiva lo que está mostrando y regresa a la vista normal en 3D. Voy a activar esta vista extruida. Es interesante siempre ver una vista renderizada. Acá donde dice View, marcar la tercera opción de abajo hacia arriba y nos va a mostrar la edificación de una forma quizás más interesante para poder revisar que todos los elementos estén correctamente modelados. Es simplemente una vista y quizá acá podemos sacar imágenes interesantes. Listo, como ya hemos revisado que estén correctamente indicadas las cargas, repito, hacemos un análisis de carga vivas, cargas muertas y cargas de sismo estático, y si se dieron cuenta lo que hemos hecho es ingresar una carga viva, perdón, una carga de sismo en el sentido de X y una carga de sismo en el sentido de las Y. Para mandar a analizar ponemos esta flecha que dice correr análisis. El programa hace sus cálculos, esperamos unos momentos y una vez que muestra esa deformada ya el programa terminó de hacer sus cálculos. Por defecto el programa lo primero que nos va a mostrar son los desplazamientos por carga muerta. Desplazamientos por carga muerta. Por supuesto, la carga muerta es una carga gravitacional que hace flejar la losa. Más allá de la forma que presenta, simplemente una escala, los números habría que acercarse a cierto punto y revisar esos valores. Por ejemplo, si se fijan en UZ, dice menos 5.30 y la unidad en la que se encuentra esto está indicado aquí arriba, menos 5.30 milímetros. Así podríamos revisar las deflexiones de la losa, de las vigas. ¿Qué pasa con la carga viva? Si nos está mostrando desplazamientos, podemos usar esta opción que hice una flecha. Desplazamientos por carga viva, igual podríamos revisar cuál es esa deflexión por carga viva en cualquier losa. Igual que en la vista de la edificación, podemos aquí cambiar y pedirle una elevación del eje A, una elevación, por ejemplo, del eje 2, así como una vista en planta del piso 2, por ejemplo. Podríamos ir interactuando con todos estos botones, dependiendo de lo que uno quiere revisar. Esas serían las deformadas. Luego la deformada por sismo. Estos mismos gráficos, es decir, las deformadas, voy a ir cambiando aquí carga muerta, carga viva, carga de sismo en X, y entonces interesa revisar cuál es el desplazamiento máximo de los pisos de forma lateral. Las normas nos piden cumplir con un límite que es que la deriva de piso no sea mayor que el 2% de la altura del piso. Ya revisamos ese chequeo de forma muy simple. Si queremos ver siempre las deformadas, podemos usar esta opción que dice mostrar forma deformada. Acá nos pregunta ¿para qué caso de carga quiere revisar? Por ejemplo, yo pido que me muestre la deformada para el caso de carga muerta. Aplicar. Ok,
que era lo que me estaba mostrando antes. Deformada por carga viva. Aplicar. Abajo siempre tenemos estas tres opciones: OK, cerrar, aplicar. La diferencia entre OK y aplicar es que si yo pongo OK, simplemente se va a cerrar esta ventana. OK, muestra lo que le estoy pidiendo, pero se cierra la ventana. Regresamos, mostrar, caso de carga sismo en X, aplicar. Decía que aplicando una fuerza lateral por sismo en X, la edificación presenta cierta deformada lateral. Hay que revisar que esas deformadas laterales estén dentro de los límites que indica la norma. Otra forma de ver la deformada lateral es usar la opción que se muestra por acá, donde dice Display, mostrar respuesta por piso e indicarle en esta parte que nos muestre dos cosas. Primero, el máximo desplazamiento lateral, y acá donde dice combo le ponemos, por ejemplo, para sismo en X. Y entonces nos indica que el piso 4 se desplaza 42 milímetros, el piso 3 35 milímetros, piso 2 23 milímetros y el piso 1 9.74 milímetros. Además, el programa nos muestra las derivas de piso, que es la resta de este desplazamiento menos este desplazamiento dividido para la altura del piso. Eso se llama en el programa drift. Entonces le pedimos que nos muestre el máximo drift de piso, por ejemplo, para el sismo en X, y esa resta y esa división nos da un valor de 0.004607. Lo estoy viendo aquí abajo. Ese término debe ser inferior al que indica la norma, que la norma dice no puede ser superior al 2% de la altura, o el 2%. Para el cálculo, lo que hacemos es tomar ese valor, 0.004607, multiplicarlo por 0.75 y por R. Entonces, 0.004607 por 0.75 y por R, que era la reducción de fuerzas sísmicas, igual a 6. Fíjense que sale un valor de 0.02. Si eso multiplicamos por 100, tendríamos el porcentaje. Entonces dice que tiene un porcentaje de deriva de piso del 2%. La norma dice ese porcentaje debe ser inferior al 2%. Y en realidad, para evitar daños en las edificaciones, ese valor debe ser inferior incluso al 1%. ¿Qué indica esto? Que esta estructura es demasiado flexible, por lo tanto habrá que rigidizar lateralmente la edificación. Y en este caso lo que podemos hacer es aumentar secciones de columnas de forma tal que se reduzcan estos desplazamientos laterales. Entonces, como no estamos cumpliendo esto, lo que haríamos es ir para atrás, es decir, no podemos avanzar a diseñar las columnas porque no estamos cumpliendo con las derivas de piso. Habría que hacer un nuevo análisis con nuevas secciones de columna. Para abrir el análisis, damos clic en este candado, aceptar, y ahí se borran todos los resultados de análisis, y lo que vamos a hacer es modificar las secciones de columna. Entonces venimos acá donde dice definir secciones, frame sections. Esta columna de 50 por 50, por ejemplo, vamos a modificarla. Vamos a decirle que sea una de 65 por 65. Y este es un nombre, o sea que da lo mismo el nombre que yo ponga acá. Lo importante es modificar las dimensiones. 650 por 650 y ponemos OK. OK. Guardamos. Es decir, lo que hemos hecho es cambiar ahora las columnas. Si actualizamos la vista, veríamos que ahora las columnas son de 65 por 65
rehacemos el análisis. Una vez que termine, revisamos nuevamente las derivas de piso. Display, mostrar respuesta por piso. Ya sabemos, podemos pedirle los máximos desplazamientos de piso o directamente el máximo drift de piso. Notar que ahora seguramente este número se redujo. Ahora nuestra estructura es un poco más rígida y hacemos el mismo análisis, o sea, 0.003226 por 0.75 y por R, que vale 6. Y esto por 100. Entonces nuestra estructura tiene una deriva de piso de 1.45%, inferior al 2% que dice la norma e inferior a 1.5%. Este análisis hay que hacerlo siempre para tanto el sismo en X como para el sismo en Y, que en este caso resultará similar debido a que la estructura es regular y presenta las mismas dimensiones tanto en el sentido X como en el sentido Y. Entonces, una vez que se ha analizado la edificación y se ha comprobado que las derivas de piso estén dentro de los límites que indica la norma, ahora sí procederíamos a hacer el diseño de los elementos. Vamos a cerrar esto. Vamos a centrarnos en una columna, por ejemplo, la columna B2. Entonces yo podría decirle, muéstrame el pórtico 2. Puedo pedirle que no me muestre estos resultados. Ahí está el pórtico. E interesaría ver ahora los diagramas de axiales, de corte y momento. Primero revisémoslo en una vista 3D. Para ver los esfuerzos usamos esta opción que dice Display Frame Forces. Y de esta opción nos pregunta qué componente de fuerza queremos revisar. Entonces puede ser que empecemos a revisar la componente de carga axial y nos pregunta el caso de carga que queremos ver, por ejemplo carga muerta. Ponemos a aplicar. Vamos a quitar la vista extruida para anotarlo. Ahí está. Entonces ya nos dibujó el diagrama de cargas axiales de todos los elementos. Y podría yo acercarme a alguna columna, por ejemplo esta. Tiene 12.48 toneladas de cargas axiales. Voy aquí a aumentar un poco la vista. Puedo pedirle que me muestre también los valores en el diagrama. Entonces, por ejemplo, esta columna tendría 13.87 toneladas, 28 toneladas, 42 toneladas, 56 toneladas, como un diagrama de carga muerta, un diagrama de cargas axiales por el caso de carga muerta. Puedo pedirle para el caso de carga viva, para el caso de sismo en X, para el caso de sismo en Y, y además pedirle para las combinaciones de carga, usando esta opción que dice combo, combinación de carga 1, combinación de carga 2, y así todas las combinaciones. O podríamos decirle que nos muestre la envolvente de diseño. La envolvente de diseño no es más que revisar todos los diagramas de todas las combinaciones y mostrarnos el valor máximo. Podemos revisar eso, cargas axiales, por ejemplo, momento en 2, momento alrededor del eje 3, corte en el eje 3 y corte en el eje 2. Estos ejes 2 y 3 están referidos a la sección, es decir, cuando pusimos definir secciones, columna, la columna tiene un eje 2, un eje 3 y un eje 1 que va a lo largo del elemento. Entonces cuando dice corte en 2 significa que es el corte
en esta dirección, corte 3 es el corte en esta dirección. Listo, podemos revisar todos los diagramas de cargas axiales, momentos importantes, pero si por ejemplo nos enfocamos en una, por ejemplo la columna inferior del eje 2, y en este caso la columna B2, podría pedirle en esta vista que nos muestre cargas axiales, igual que como hemos revisado antes. Si le doy solamente ahí, me muestra el gráfico, no me da los valores, tendría que activarle esto, ahí indica los valores. Entonces, esta columna tiene una carga axial de 158 toneladas fuerzas. Y revisamos también por las combinaciones de carga, por ejemplo la combinación 1, 224 toneladas, la combinación 2, 238, la combinación 3, y así todos los casos. Puedo revisar entonces también momentos, momento 2, momento 3 para la combinación 3, o pedirle directamente para la envolvente de diseño. Primero carga axial, entonces diría que el P sub U de esta columna es de 238.42 toneladas fuerzas. El momento máximo 48, momento 2 48, el corte alrededor del eje 3, alrededor del eje 2 19.6, y el corte 3 19.6, con lo cual podríamos obtener todas las fuerzas de diseño del elemento. Si lo seleccionamos y damos clic derecho, podríamos también revisar las fuerzas de carga axial, corte y momento, igual para la combinación 1, combinación 2, 3 y para el envolvente de diseño. Habría que entonces sacar para cada combinación de carga cuál es el valor de P sub U, MU en el sentido X, MUY, corte en X, corte en Y, con lo cual tendríamos los valores como esfuerzos de diseño. Una vez que tengamos todos esos valores de diseño, pues procederíamos a realizar el diseño a flexo compresión y o a corte de la columna que estemos analizando. Hasta aquí el ejemplo. Saludos.